Como ustedes saben, el día de hoy, hermanos, vamos a estar estudiando este tema de Efesios capítulo 2, versículo 12, que tiene que ver con la enemistad con Dios. Y si bien recordamos, hermanos, la semana pasada habíamos tocado el tema de Marcos capítulo 2, versículos del 13 al 17. Este es el pasaje, hermanos, si ustedes nos han estado siguiendo la trayectoria de estos estudios. Este es el pasaje donde nuestro Señor llama a Leví para que lo siga y se convierta en uno de sus discípulos. Leví, quien el nombre hebreo después se llamó Mateo, con el nombre griego, es la misma persona. Y en aquel pasaje tan hermoso, escuchamos las palabras del Señor en el versículo 17. Cuando dijo esto, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, dijo el Señor. Y en aquel pasaje, en este estudio, una de las cosas que concluimos era exactamente lo que Él dice. Él dice que no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y concluimos, hermanos, que debemos nosotros de aceptar quién somos delante de Dios. Y si nosotros hemos concluido que somos pecadores, bueno, eso es bueno para nosotros, porque de esa manera el Señor nos va a hablar, nos va a llamar, porque Él mismo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Quiero que sepan que eso es muy importante. Es muy importante que nosotros todos entendamos esto y que aceptemos cuál es nuestro estado delante de Dios, por la siguiente razón. Es que aceptando quién somos delante de Dios y aceptando nuestra condición pecaminosa, podemos también aceptar las consecuencias que vienen de parte del pecado. En este pasaje, como yo les decía, en Efesios capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Es un pasaje que nos revela estas cuatro cosas. Nos revela que nosotros en pecado somos personas sin Cristo, sin la ciudadanía de Israel, sin los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y vamos a decir por un breve momento que no entendemos por qué mencionan la ciudadanía de Israel. Quiero que sepa que tampoco voy a hablar de eso. Lo menciono aquí porque ese es lo que el versículo, ¿verdad?, lo menciona también. Pero nosotros no solamente no vamos a hablar de la ciudadanía de Israel, tampoco vamos a hablar acerca de los pactos de la promesa y tampoco vamos a hablar acerca de la esperanza, aunque a lo mejor sí, de repente, porque Cristo es la esperanza. Bueno, eso nos deja que hablemos que el estado de un hombre en pecado es aquel de una persona que vive sin Cristo y sin Dios. Y esa es la realidad. Esa es la realidad de hoy en día, que existen millones y millones de personas que vivimos en pecado. Que por causa de nuestro pecado, nosotros vivimos sin Cristo y sin Dios en el mundo. Y no solamente cuando aceptamos nosotros nuestro estado, ¿verdad?, como pecadores delante de Dios, entendemos este pasaje y lo aceptamos, sino que también comprendemos cómo fue que el pecado vino a ser parte de nuestra humanidad. Y para eso tenemos que ir, hermanos y amigos, al principio, allá cuando Dios creó al ser humano en Génesis capítulo 1, versículo 26. Les he traído aquí también este versículo para que lo leamos juntos con la pantalla. Este es el pasaje, hermanos, el capítulo 1 es donde Dios nos habla de cómo Él creó el mundo en 6 días y en el séptimo descansó. Y aquí, hermanos, en el versículo 26 dice la palabra de Dios. Dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos,
y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que el propósito, hermanos, es de crear al hombre a su imagen y a su semejanza. Y no lo hizo simplemente para que estuviera bonito, ¿verdad? Sino lo hizo con un propósito. Y el propósito de Dios fue que se fuera Señor en los peces del mar, que fuera Señor sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, en toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ese fue el propósito de Dios. Dios lo formó del barro de la tierra con el propósito de que le sirviera de esa manera. Inclusive encontramos un pasaje en Génesis capítulo 2, donde ese mismo propósito se realizó desde un principio. Aquí en Génesis 2 dice el versículo 18, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Así que el propósito de Dios, hermanos, de que Adán se convirtiera en Señor, fue compartido con su mujer, porque Dios dice la palabra que le hizo una ayuda idónea, y fue una mujer, ¿verdad?, hecha de la costilla de Adán, exactamente para que le ayudara a enseñorear en este mundo. Y quiero que sepa que la Biblia no lo dice, lo que voy a decirles, pero me lo imagino yo, por el mismo propósito con el cual Adán fue creado. Ya nos dimos cuenta en el capítulo 2 de que Dios le dijo a Adán, tú te vas a enseñorear de todos los animales, no solamente de las aves, de los peces, de las bestias y todo animal que se arrastra. Tú vas a supervisar mi creación. Y en cierta manera yo me imagino que Dios llevó a Adán, no solamente le enseñó en la selva, le enseñó también los mares, ¿verdad? Le enseñó aquellos monstruos marinos que existen en los mares. Y así en las selvas, en las playas y en todos los lugares, le enseñaba a Dios, ¿verdad?, cuál era su responsabilidad. Y me imagino que fueron largas horas donde Dios se comunicaba con Adán, hablándole acerca de sus responsabilidades. Y qué bonito habrá una imagen bonita me imagino yo, de Dios hablando con la humanidad. Sin embargo, todo esto sabemos que no duró mucho. También la Biblia nos dice, hermanos, en Génesis capítulo 2, que Dios formó en el Edén todo árbol delicioso a la vista para comer. Y en medio del Edén, dice la palabra de Dios, que allí dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios formó, hermanos, en el jardín un árbol, el árbol de la vida, pero también formó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le prohibió al hombre, ¿verdad?, comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios quiere que el hombre, ¿verdad?, conozca la sabiduría, pero la de Dios, no la sabiduría del bien y del mal. Sin embargo, nosotros conocemos esta historia, ¿verdad? La conocemos muy bien y sabemos que Satanás hizo su presencia en el jardín. Y en el capítulo 3 dice la Biblia, pero la serpiente, versículo 1, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podremos comer,
pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, pues esta tentación fue demasiado grande para Eva, el hecho de que ella podía ser como Dios. Me imagino que no escuchó más, conociendo el bien y el mal, para ella podría ser como Dios era suficiente. Y cayó en tentación, pecó. Y inmediatamente también le dio de comer de ese fruto a su marido y ambos pecaron y cayeron de la gracia en la que ellos estaban. Bueno, después de que pecaron, dice el versículo 8, que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron. Y es ahí donde Dios llega a ellos, versículo 9, y les dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Le dice Dios. Le pregunta. Y la pregunta, hermanos, quiero que sepan que no era cuestión de localidad. No es que estaba muy denso ese árbol. No es que estaba muy densa las hojas, la vegetación, para que Dios no pudiera ver a través de ellas que ahí estaba escondido Adán y Eva. La pregunta no era ¿dónde estás localidad? La pregunta es ¿dónde estás en calidad? ¿Dónde estás ahora en tu relación conmigo? ¿Se acuerdan ustedes del pasaje de Marcos 2:17? Dijo el Señor, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hay muchas personas que lamentablemente no se creen pecadores, se creen justos. Son aquellas personas que muchas veces cuando les tocamos sus puertas, dicen, no, gracias, yo estoy bien, no necesito yo ahorita de Dios. Y pues la mera verdad, ¿cuándo es cuando nosotros no necesitamos de Dios? Pues eso nunca. Sin embargo, hay muchas personas que rechazan la oferta de que Dios se manifieste en sus vidas. Así que estas personas, hermanos, como también Adán y Eva, necesitan despertar ante la realidad de que por el pecado sus vidas han cambiado. Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? En cuanto a tu relación conmigo, en cuanto a la calidad de relación, no en cuanto a que estás escondido detrás de un árbol, localidad. Y eso es a veces difícil. Bueno, dice el versículo 10, 9 también, vamos a terminar el 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Versículo 10. Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me distes por compañera me dio del árbol y yo comí. Y por eso, de nuevo, hermanos, hacemos énfasis en lo que hablábamos acerca de Marcos 2:17. Es importante que nosotros, los seres humanos, lleguemos a esta conclusión en nuestras vidas. ¿Cómo estás tú delante de Dios? Bueno, ya dijimos que hay muchas personas que se consideran justas. Estoy bien, dicen ellos. Como Adán, yo estoy bien. Pero si estoy mal, dice él, no es por culpa mía. Primeramente, dice, es por culpa tuya. Dice él, la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste me ha hecho pecar. Y en segundo lugar, señala a la mujer. Aquí está la culpable. Ay, ay, ay. De nuevo, necesitamos entender, hermanos, que necesitamos ser responsables nosotros. No podemos echarle la culpa. Hoy en día muchas personas
podrían decir lo mismo. O es que la sociedad que vivimos, estaba yo leyendo alguien escribió algo en Facebook y decía, hace años, decía él, cuando yo era pequeño, leíamos la Biblia en las escuelas, etcétera, etcétera, y hoy, bueno, está el crimen como está. Pues sí, a lo mejor por eso es que está así, ¿verdad? El crimen tan grande. Pero la realidad de las cosas es que nosotros, hermanos, debemos de tomar serio nuestro rol en la sociedad y aceptar cuando hacemos mal. No podemos estarle echando la culpa a las cosas, a la sociedad, el hecho que ya no nos dejan leer la Biblia en las escuelas, etcétera, etcétera, ¿verdad? No podemos echarle la culpa a nuestros padres. Digo, si fueron mala influencia o no, ahora yo tengo la opción de ser la persona que soy y escoger mis decisiones, decidir cómo voy ¿verdad?, a contestar, decidir cómo voy a vivir. No puedo yo estar siempre, ¿verdad?, buscando un responsable. El responsable, si nos miramos en un espejo, nos va a mirar para atrás. Ese es el responsable. Bueno, Dios le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho, mujer? Y la mujer, dice ella, bueno, la serpiente me engañó y comí. Así que en vez de aceptar también ella, ¿verdad?, su responsabilidad, también se lavó las manos y dijo, bueno, fue la serpiente, fue Satanás quien me engañó. Sin embargo, tenemos que entender, hermanos, qué es lo que realmente pasó aquí. He puesto aquí dos manos, una paralela enfrente de la otra. Es que quiero explicarles lo que sucedió. Cuando yo les dije a ustedes, cuando yo me imagino que Dios llevó a Adán y lo llevó y le empezó a enseñar todas sus responsabilidades que él tenía en su creación, hablaban como dos personas mirándose cara a cara. Yo lo entiendo, yo lo sé. A Dios nunca nadie le ha visto y viva para contarlo. Bueno, pero el hecho de que Dios platicaba con el ser humano es una manera de decir que pudieron haber estado frente cara a cara. Hace rato, cuando leíamos el versículo 8 del capítulo 3, dice que escucharon la voz de Jehová que se paseaba por el huerto. Entonces Dios se manifestaba de una manera para que lo escucharan, para que supieran que ahí viene en camino. Y Adán y Eva, o mejor dicho, Adán, hablando con Dios, estuvo como si fuera cara a cara. Pero ahora el pecado ha causado división en ellos de tal manera que ahora nosotros nos damos cuenta que Adán le da la espalda a Dios. ¿Y cómo es que le da la espalda? Bueno, el hecho que se escondió de la presencia de Dios. Claro que Dios le dice, ¿verdad? Le reprocha, has comido del huerto que te dije no comieses, del fruto. Adán, ¿verdad?, dice también que estaba desnudo. Y Dios ahí dice, ¿qué has hecho, verdad? Bueno, no estaba desnudo antes, sí, antes del pecado estaba también desnudo. Pero ahora, por el pecado, se ha sentido avergonzado, y cuando oye que Dios por ahí viene en camino, más vergüenza le dio, seguramente sabe que lo van a regañar y se esconde. Pero esto es para demostrar, hermanos, que eso es exactamente lo que hace el pecado. El pecado causa división entre nosotros y Dios. El pecado causa como si fuera enemistad. El hombre le da la espalda a Dios. Y bueno, una vez le pregunté yo a una señora, cuando estábamos estudiando este mismo estudio, y le digo yo y le pregunto a ella, ¿qué cree usted que va a ser Dios? Bueno, Dios tiene dos alternativas, o mejor dicho, dos opciones. Dios puede, muy bien, puede perdonarlo y hacer lo que se voltee. O Dios puede darle la espalda. Bueno, quiero que sepan ustedes que ahí mismo en Génesis capítulo 3, en el final del capítulo, tenemos este pasaje, hermanos, desde el versículo 23, aquí solamente tengo el 24, pero el 23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines
y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Bueno, le pregunto a la señora, le digo, ¿cree usted que Dios los perdonó? Le dice, no, los echó fuera y parece que Él también les dio la espalda. Y le digo, sí, ese es exactamente lo que pasó. El ser humano le dio la espalda a Dios y luego Dios también le da la espalda al hombre. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto mejor lo entendemos nosotros, hermanos, cuando leímos Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2, donde dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Sin embargo, dice el versículo 2, pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No sé si alcanzan a ver ustedes aquí la poesía hebrea. Iniquidades, pecados. Ha hecho división, ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que el pecado, hermanos, una de las consecuencias del pecado es que divide. Hace que Dios nos dé la espalda, por si fuera así. Aquí dice que hace ocultar su rostro. Y no es que Él ya no tenga el poder para salvar ni para oír las oraciones, pero vuestro pecado, vuestras iniquidades, han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Cuando nosotros leemos, hermanos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando leímos todos los 39 libros del Antiguo Testamento, no solamente leemos, como dice ahí, ley, historia, poesía y las historias de los profetas mayores como de los profetas menores. No solamente leemos historia, también lo que se repite una y otra y otra y otra vez es este mismo patrón que le sucedió a Adán y Eva. Todos, de acuerdo a lo que dice Ezequiel 18:20, todos nacemos sin pecado y sin el pecado de nuestros padres. Entonces, nosotros, hermanos, como nacemos sin pecado, no es hasta que crecemos de una cierta edad que nosotros mismos cometemos pecado y se vuelve a repetir lo mismo que le sucedió a Adán y a Eva. Quiero leerles este pasaje. Parece que se me olvidó incluirlo aquí. En Romanos capítulo 5 y es el versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y decimos nosotros amén, la mujer y el hombre. Dice, y por el pecado la muerte, así también pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que el ser humano nace limpio de pecado. Como bebé, nace limpio de pecado. Pero como vaya creciendo en la sociedad, como vaya creciendo, va a llegar el día en que él también se va a convertir en pecador. Va a pecar, así como Adán y Eva. No a la manera de Adán y Eva. La desobediencia de ellos era de no comer del fruto prohibido. El nuestro es diferente. Cada quien peca diferente al principio, pero pecamos. Y una vez pecando, causamos división entre nosotros y nuestro Dios. Y todos estos libros del Antiguo Testamento, cada uno de ellos no solamente nos revelan la historia de Dios y su pueblo, sino que también nos damos cuenta que el ser humano repite el mismo patrón. Nace inocente, nace sin pecado, pero con el paso del tiempo se vuelve pecador. Y aquí Romanos 5:12 lo confirma. Por cuanto todos pecaron. Todo ser humano se convierte en pecador. Y así
ha vivido el ser humano desde un principio. Ha vivido y está en enemistad con su Creador. Una de las razones por las cuales Dios envió a su Hijo, lo envió para solucionar este problema. Es que nosotros no podemos solucionar el problema del pecado. Es una mancha que tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma. Hemos ofendido a nuestra majestad, a la majestad de Dios. Y hemos pecado y las consecuencias de nuestro pecado han causado división. La santidad de Dios no permite que Él comparta con el pecador. Sin embargo, Él ama al pecador. Y porque lo ama, dice Juan 3:16, es la razón por la cual Él envió a su Hijo para que viniera y solucionara el problema nuestro de la división entre nosotros y Él. Dice este pasaje de Juan: a lo suyo vino, dice la palabra de Dios, y a los suyos no le recibieron. Aquí los suyos se refiere a los judíos. Y los suyos no lo recibieron porque lo crucificaron. Ahora nosotros sabemos que no fueron todos, ¿verdad? Fueron unos y fueron unos que sí lo crucificaron. No fueron todos, pero la mayoría lo rechazó. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bonito pasaje. Es un pasaje que inspira con esperanza, porque nos habla de lo que vino a hacer Cristo en la cruz. Cristo, hermanos, vino con el propósito de ayudarnos con este problema que tenemos nosotros de ser enemigos de Dios. Y de enemigos de Dios vino para convertirnos en hijos de Dios. Volvamos de nuevo a la ilustración de las manos, para que me entienda. Así que el hombre normalmente vive en estado de enemistad con Dios. ¿Por qué? Por su pecado. El hombre le da la espalda a Dios y Dios también le dio la espalda al hombre. ¿Por qué? Bueno, porque esa es su santidad. Entonces, Cristo vino a traernos la salvación. Vino a traernos el perdón de pecados. Y con el perdón de pecados vino a solucionar el problema que tenemos nosotros de la enemistad. Por si fuera de una manera entendible, ¿verdad? Es como si Cristo viene y le toca el hombro al ser humano y le dice: yo he venido para que tengas vida y para que tengas vida en abundancia. He venido a morir por ti. No debería. Tú deberías de ser responsable por resolver tus propios problemas, pero este es un problema que tú no puedes resolver. Lo tenía que resolver Dios y lo tuvo que resolver el Dios Hijo. Entonces, nosotros platicamos esta historia. El pecador que está escuchando se siente sentimental en el sentido de que se da cuenta la razón por la cual Cristo vino a morir. Cristo vino a morir simplemente, hermanos, por nuestra culpa. Si nosotros no hubiéramos pecado, Él nunca hubiera sido necesario que bajase a la tierra y muriera. Sin embargo, el hecho que vino y murió por nosotros da mucho que decir del tipo de Dios que tenemos. Es un Dios que nos ama, que detesta el pecado, pero nos ama a nosotros y está dispuesto a hacer mucho por redimirnos. Él no quiere que nosotros nos perdamos. Bueno, el pecador escucha la historia, se siente culpable y se siente lo suficiente sensible que se voltea para con Dios y empieza a buscar a Dios. Bueno, el hijo ahora viene al padre y le dice: Padre, quiero hablarte de Mangano. Quiero decirte que sí se comportó muy mal. Quiero decirte que a lo mejor fue el peor de los pecadores, pero sin embargo ahora busca cambiar su vida. Quiere regenerar su vida.
Y entonces el Padre también se voltea. Que ahora pudiera ser que las cosas se han solucionado de tal manera que volvemos al estado previo como Adán y Eva, para podernos hablarnos los unos y los otros sin aquello que causaba división nuestro pecado. Pero quiero que sepan que ese no representa el estado que ahora tenemos en Cristo Jesús. Porque el estado que realmente tenemos a través de Cristo Jesús es este. Esto simboliza y significa una relación más estrecha, una relación más unida. Esta significaba que podíamos estar parados el uno con el otro, paralelos, ¿verdad? Pero me gusta más la segunda ilustración. Nuestras vidas cambiaron desde entonces, porque a través de Cristo, Cristo nos dio la potestad de ser convertidos en hijos de Dios. Normalmente cuando nosotros le preguntamos a la gente, si les preguntamos, ¿usted es hijo de Dios? ¿Usted es hija de Dios? Todo el mundo va a decir que sí. Es que el mundo interpreta ser hijo de Dios por el ser creación de Dios. Piensan que por el hecho de haber nacido como ser humano, eso les da y les otorga el derecho de ser hijos de Dios. Pero quiero que sepan que de acuerdo a la palabra de Dios, el ser hijo de Dios no es un privilegio por haber nacido como hombre o como carnal. El ser hijo de Dios es un privilegio que nos da Dios por el haber nacido espiritualmente. Sí, es a través de un nacimiento, pero un nacimiento espiritual, no carnal. Y es por haber puesto nuestros ojos en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 5, hermanos, versículo 1, dice Pablo, dice, justificados pues tenemos por la fe paz, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Cristo y gracias a su muerte y gracias a que derramó su sangre para recibir el perdón de pecados, nosotros ahora podemos tener esta relación, una relación estrecha, una relación íntima con nuestro Dios. No una relación de creador y creación, sino una relación de padre e hijo, porque eso es lo que invoca a ser hijos de Dios. Ahora, ¿cómo lo hizo Dios? Aquí dice en Romanos 5:1. Número 1, dice que lo hizo justificándonos a nosotros. Esta palabra suena muy grande, muy inteligente, inclusive, pero déjenme decirles que es una palabra religiosa. En los tiempos antiguos, cuando un rey estaba en su cámara y ahí estaban sus delegados, sus oficiales, sus generales, y llegaba una persona que no tenía negocio, que no pidió por petición el querer aparecer delante del rey, ni tampoco fue invitado por aparecer delante de él. Esa persona inmediatamente la mataba por el simple hecho de que pensaban que a lo mejor estaba ahí una sin autorización para a lo mejor matar al rey. Entonces, la gente, los súbditos, tenían que pedir permiso. Por ejemplo, le pedían ahí el querer ver al rey para que los ayudara, por ejemplo, con un problema de un terreno. A lo mejor se metió el ganado del terreno de a un lado y se comió todo su sembradillo y ahora se quedó sin cosecha. Y ahora él quiere que el rey le haga justicia y pide estar delante del rey. Eso, el estar delante del rey, se llama una justificación. Cristo, al morir en la cruz y perdonarnos nuestros pecados, nos justificó el poder estar no solamente delante de nuestro Dios, sino estar abrazados con nuestro Dios. También dice la palabra de Dios que su muerte nos trajo paz, no una paz interna solamente,
sino una paz para con Dios. Ya no somos enemigos. Ahora ya no existe esa enemistad. Ahora estamos bien con nuestro Dios y todo se lo debemos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a ese noble y hermoso sacrificio que hizo. Ahora nosotros podemos gozar de este perdón de pecados, podemos gozar de esta amistad, ya no enemistad, ahora amistad. ¿Y qué amistad si no podemos disfrutar de ser familia de Dios? Cristo lo hizo posible. Lo que el pecado vino a destruir, Cristo vino a arreglar, a componer, a solucionar. En Efesios capítulo 1, versículo 5 nos dice cómo es que Dios nos convirtió en sus hijos. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Somos adoptados, claro. Una vez más, es que a través de Cristo nos convertimos en hijos. Somos creación de Dios, pero solamente a través de Cristo nos convertimos en hijos de Dios. Dice uno, pero adoptados, déjenme decirles que a mí no me interesa ser un adoptivo de Dios. Es que ser adoptivo de Dios quiere decir que la hice, estoy adentro, soy hijo de Dios. Y eso se lo debo gracias a nuestro Señor Jesucristo. El Señor, nuestro Dios, utilizó ese método de la adopción. Gloria sea a Él. En Efesios capítulo 2, hermanos, empezamos aquí en el versículo 12, cuando comenzamos nuestro estudio, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Y se acuerda que decíamos, bueno, no me acuerdo, si no entiendo muy bien eso de la ciudadanía y si no entiendo eso tampoco de los pactos y tampoco de la esperanza, pero sí entiendo que estaba sin Cristo y estaba sin Dios. Y eso sí lo entiendo y eso es lo que más me duele. Que por causa de mi pecado, yo viví como una persona sin pecado, sin Dios y sin Cristo. Nos debe de doler. Y eso es lo que nosotros a veces ganamos cuando nosotros aceptamos quién somos delante de Dios. Aceptamos nuestro estado delante de Dios como pecadores. Y aceptando que estamos mal delante de Dios, entendemos también nuestro estado delante de Él, que estamos sin Él. Sin embargo, a través de Cristo, dice el versículo 13, me encanta este pero. El pero siempre da un contraste y me encanta este contraste. Pero ahora, dice en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Bendito sea nuestro Señor. Bendito sea nuestro Dios. Nosotros no teníamos por qué ser rescatados. Somos la escoria, hermanos. Somos pecadores, somos lo peor de la creación. Sin embargo, estamos tan agradecidos. Nos sentimos tan privilegiados que el Señor se haya dignado en mirarnos y en querernos redimirnos y salvarnos de esta enemistad en la cual nosotros mismos nos metimos. Y lo hermoso es todavía lo que dice en el versículo 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y escuche esto, miembros de la familia de Dios. Gloria sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Padre que nos rescató, que nos hizo parte de su familia. No deberíamos ser parte de ella, pero nos hizo. Ahora nosotros tenemos ese gran privilegio, que el Señor nos haya convertido en sus hijos. Y gracias a Cristo que murió por nosotros. Y todo esto podemos todos alcanzar. Si tan solo usted se rinde ante el Señor, como lo habíamos anunciado el domingo pasado, el escuchar nos lleva a desarrollar la fe.
La fe nos lleva al arrepentimiento, es un causa y efecto. Y el arrepentimiento nos lleva a confesar a Cristo. Y confesar a Cristo nos lleva a bautizarnos. Para luego vivir una vida como hijos de Dios, haciendo la voluntad de Dios, en obediencia, en santidad, en fidelidad, en firmeza. Y así vivimos el resto de nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios. Yo le invito para que usted también sea esa persona. Yo le invito para que usted también ser parte de esta familia de Dios. Y usted lo puede hacer si tan solo usted se rinde delante de Dios. Si tan solo usted le da su obediencia y toda su atención. Si tan solo usted obedece también el Evangelio. Si tan solo usted, ¿verdad?, le da su corazón. En la siguiente